Muy buenas, chicos y chicas. Hoy les traigo una hora de historias de terror para que puedan encerrarse en su cuarto, apagar todas las luces y disfrutar de una noche de pesadillas. Antes que nada, quería comentarles una cosa. Hasta hace muy poco que empecé a implementar mi propia voz a estos videos para relatar algunas historias. Sé que muchos están acostumbrados a la voz de Loquendo, que ya es la esencia de este canal. Al principio tenía pensado dejar de lado el Loquendo para dar lugar a mucha más variedad y oportunidades para el contenido del canal. Aunque entiendo que no a muchos les gustó la idea, por no decir la mayoría. Esto no lo hago por todos aquellos comentarios tirando odio por simplemente usar la voz sintética de Carlos. Es una meta más personal, por así decirlo. Me explico. Esto fue algo planeado desde hace mucho tiempo, mucho más de lo que se imaginan. El poder implementar mi propia voz para darle ese toque que no se puede hacer con una voz sintética. Darle algo mío a este trabajo. No sé si me explico bien. Así que ahora mismo, en el momento en que estoy grabando esto, se ha conseguido una meta personal. Tener mi propio espacio en donde grabar sin ningún tipo de problemas. Me gustaría aprovechar eso. Quería implementar de repente una voz real a los videos y lo hice, sin previo aviso, porque quería primero saber la reacción que generaría. Aunque gustó bastante, hubieron otros que no estaban de acuerdo. Y está muy bien, cada uno decide lo que quiera. Y también no fue fácil grabar una historia demasiado extensa con mi voz. A veces terminaba fónico. En el siguiente video que subí de 45 minutos de terror, solo incluí mi voz real en las historias más cortas y las demás fueron relatadas por la voz de Carlos. Y aún así, hubieron mensajes de este estilo. Me pedían que volviera el Loquendo cuando en el video había Loquendo. Solo que las primeras dos historias fueron grabadas con mi voz. Y quizás pensaron que todo el video era igual, como el anterior. Quiero darles a entender que esto lo hago para otorgar mucha más calidad en los videos y más variedad. Que mi contenido pueda evolucionar. No quiero decir que abandonaré definitivamente el Loquendo, ni otras voces sintéticas. Eso por lo menos ahora seguirá en el canal. Solo quiero darle ese plus con mi voz real. Por lo que he decidido usar las voces sintéticas para historias muy extensas. Y mi propia voz para historias más cortas. Al fin y al cabo, no quiero estancarme solo en la voz de Carlos y poco más. Este fue mi mensaje. Muchas gracias a todos aquellos que siguen viendo mi contenido y los aprecio mucho. Ahora sí, disfruten de las historias. Nunca he sido lo que llamarías un jugador. Claro, tengo una consola, pero ya está desactualizada. Me gusta jugar a los juegos raros. Pero eso es todo. Tengo casi 40 años. Lo suficientemente mayor ahora que, cuando estaba en el apogeo de mis años de juego, todo lo que realmente implicaba, era reunirme con amigos para jugar a Mario o Castlevania, o Excitebike, o Punch-Out! Quizás Sonic, si un amigo tuviera un Genesis, que ya nadie tiene. Mantenerme al día con las últimas tendencias en juegos nunca fue interesante para mí. Tengo muchos intereses. Leer, ver películas y televisión, escuchar música. Pero jugar nunca fue un hobby. Es más como un pasatiempo. Como la mayoría de los pasatiempos, realmente no entiendo cuando alguien lo convierte en un estilo de vida. Hoy en día, la escena de los juegos no está dirigida al jugador casual. Te acusan de ser un noob si no estás al día en todo. Es casi una religión. Así que lo dejo en paz, y me he contentado con hacerlo desde hace varios años. En su mayor parte, el mundo de los videojuegos también me ha dejado en paz. Sin embargo, hubo un momento en que el mundo de los videojuegos decidió no dejarme en paz. De hecho, toda la experiencia fue suficiente para dejar de jugar de por vida.
Sucedió en un momento bastante bajo de mi vida. Acababa de que mi ex esposa me solicitara el divorcio, y me había mudado con mis padres mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. Recientemente había conseguido un nuevo trabajo después de que el que había estado me despidió por todo el tiempo que perdí debido al proceso de divorcio. Mi nuevo trabajo fue como analista de sistemas para una importante empresa. Yo era uno de muchos, un engranaje en la maquinaria, pero había estado en algunos trabajos como este en el pasado, y todos funcionaban de manera diferente. Algunos de ellos solo te tenían que preocupar mientras estabas allí, mientras que otros esperaban que llevaras tu trabajo a casa contigo, y yo todavía no había descubierto qué tipo de trabajo era este. Entonces, cuando llegó la llamada, y no reconocí de inmediato la voz o el número, mi primera impresión fue que probablemente se trataba de alguien del trabajo. Mi madre respondió y escuché desde el otro lado de la habitación una voz de correo, preguntando si Brandon estaba allí. Mamá me entregó el teléfono. Hola, respondí. Hola, este es Brandon Coates. Sí, ¿quién es? Necesito confirmar algunos códigos. En este punto, todavía pensaba que se trataba de una llamada de trabajo. No reconocí la voz en absoluto, pero todavía no conocía a todos en la oficina. Quizás este tipo me necesitaba para confirmar mi identificación de empleado o algo. O tal vez necesitaba asegurarse de que tuviera todo el acceso que necesitaba para los sistemas que iba a ayudar a mantener. ¿Qué tipo de códigos? Yo pregunté. Mira, los putos códigos que proporcionaste no funcionan, dijo la voz. En este punto comencé a darme cuenta de que esto no era una llamada de trabajo. Me quedé momentáneamente aturdido, inseguro de cómo responder a este idiota que ya se estaba volviendo hostil conmigo. Sus siguientes palabras eliminaron cualquier duda de que se había equivocado de Brandon Coates. Para NBA Live. En Xbox 360. Apenas conozco el sistema de juego llamado Xbox. Nunca jugué un juego ni planeé hacerlo. Además, mi trabajo no tenía nada que ver con los sistemas de juego. Lo siento, dije. Estoy bastante seguro de que tienes el número equivocado. No me mientas. El tipo estaba realmente enojado ahora. Más enojado de lo que debería estar, por algo tan simple como marcar a la persona equivocada en la guía telefónica. Eres Brandon Coates. Tú dijiste. Ahora arregla estos malditos códigos o vete a la mierda, maldito Brain Daddy, punk. Está bien, le dije. Estoy colgando ahora. No me vuelvas a llamar. Seguía gritando cuando colgué. No le di un segundo pensamiento al asunto. Probablemente el chico estaba enojado, y dijo algunas cosas en el calor de la ira de las que se arrepentiría cuando se calmara más tarde. Pero un par de días después, recibí otra llamada. Esta vez mi padre respondió, y luego de un momento, me entregó el teléfono con una expresión de preocupación en su rostro. Lo tomé y volví a decir hola. La voz del teléfono no era la misma que llamó antes. Brandon Coates. Hablando. Escucha, vete a la mierda, Brain Daddy. Eres un fraude y una broma. Si te vuelvo a ver, estás jodidamente muerto. No pude evitarlo. Me cabreé. Escucha, idiota, te has equivocado de chico. Le dije a tu amigo hace unos días que no soy el Brandon Coates que estás buscando, y esta llamada es un acoso. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Quieres chuparme la p***? Colgué. Casi no pude reunir la moderación para evitar lanzar el teléfono a través de la habitación. ¿Quiénes son estas personas, Brandon? Preguntó mi padre. La expresión de su rostro me hizo darme cuenta de que estaba preocupado, no por su hijo que estaba siendo acosado por el delito de compartir un nombre con otro chico, sino por su hijo que podría estar involucrado en algo peligroso. No les había dicho nada sobre la última llamada que no fuera número equivocado, pero una segunda llamada, de una persona obviamente diferente, maldiciéndome y amenazándome. Papá estaba sentado lo suficientemente cerca de mí, que sé que escuchó la amenaza de la otra persona. Sus sospechas se levantaron.
Mis padres y yo nos llevamos bien, pero decir que no siempre han estado de acuerdo con las cosas que persigo es quedarse corto. Por un lado, estaban en contra de que me casara con mi ex esposa para empezar, y varias veces en mi vida había tenido problemas de dinero. Me di cuenta por la forma en que mi padre preguntó quiénes son estas personas, que esperaba que yo respondiera, como si lo supiera. Probablemente pensó que eran prestamistas o algo peor, se preguntó si yo había empezado a vender drogas o algo. La verdad, en este caso, realmente me liberaría, al menos en lo que a él respectaba. ¿Creen que soy este otro tipo que tiene el mismo nombre? Dije. Siguen llamándome Brendadi. ¿Creen que estoy involucrado con la Xbox 360, o algo así? No tengo idea de lo que quieren, pero no creerán que tienen al tipo equivocado. Bueno, estas llamadas deben terminar, hijo, dijo papá, el tono de su voz era exactamente el mismo que solía usar cuando yo estaba en la escuela. Estas malas calificaciones deben terminar, hijo. Solo el mismo tono, como si las llamadas fueran culpa mía. Sinceramente, no sabía qué hacer. Contrariamente a las sospechas de mi padre, nunca he estado involucrado en ninguna actividad delictiva, y no sabía cómo lidiar con las llamadas telefónicas de acoso. Además, una parte ingenua de mí pensó que las llamadas se detendrían por sí solas. Eso sonaba como la forma más fácil de lidiar con eso. Y durante aproximadamente una semana, lo fue. Y luego, un sábado cuando no tenía nada más que hacer y ambos padres se habían ido, sonó el teléfono. Eché un vistazo al identificador de llamadas y lo dejé sonar. Se bloquearon el número y el nombre de la persona que llama. Lo más probable es que sea alguien llamando a mamá o papá. Me había propuesto no contestar el teléfono si no estaban allí. Después de todo, tenía un teléfono celular y la mayoría de las personas que necesitaban comunicarse conmigo lo usaban. Mis padres son personas muy anticuadas. No tienen correo de voz. En este caso, probablemente fue algo bueno que no lo hicieran, o habrían sido ellos los que escucharan el mensaje. Todavía tenían un contestador automático, como si todavía fuera 1988, y, como todos los contestadores automáticos, no les importaba una mierda la privacidad. A toda velocidad, a través de la casa, lo suficientemente fuerte como para que dos personas mayores pudieran escucharlo sin importar en qué habitación estuvieran, llegó el siguiente mensaje. Brendadi. Arrastró una voz grave. La persona del otro lado sonaba como si acabara de despertar, estuviera borracha, o tuviera un resfriado fuerte. Te vi en la Gamecon. Lo siguiente que se logra escuchar, eran palabras que no se lograban entender con claridad, finalizando con insultos, y nombrando repetidamente el miembro viril. Había más, pero eran solo palabrotas ahogadas. Dejé que terminara y luego borré el mensaje de inmediato. Decidí que era hora de ponerme serio. Claramente no iban a detenerse. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Esta gente, todos ellos sonando como hombres jóvenes, en sus 20 años como máximo, habían tomado lo que estaba comenzando a darme cuenta que era una venganza en línea, al margen de lo extremo. Sus acciones estaban al borde de la ilegalidad, y yo sabía que tenía que hacer algo antes de que decidieran, quién sabe, aparecer en la puerta de mis padres armados. Encendí mi computadora portátil y busqué en Google, Brandon Coates, Brendadi. Los resultados de búsqueda fueron abundantes. Los primeros 3 hits no se parecían en nada a lo que estaba buscando, pero el tercero tenía el titular, Brendadi, Brandon Coates da su opinión sobre Call of Duty Black Ops. Había más, pero eso era todo lo que necesitaba. Claramente, este era el tipo al que los idiotas que me llamaban pensaban que habían llegado. Abrí el enlace y leí un poco. Resulta que había un chico en mi ciudad, un chico realmente joven en comparación, que de hecho tenía mi nombre, y que aparentemente era un gran gurú de los videojuegos. Nunca había oído hablar de él, porque no era un jugador, pero si lo fuera, no hay forma de que no hubiera sabido quién era Brendadi.
Tenía seguidores en YouTube, Facebook, Twitter, y varios sitios web de juegos, en los que ofrecía consejos, reseñas, códigos de trampas, etc. Aparentemente, era uno de los revisores de juegos más solicitados en mi área. Se había hecho amigo de algunos de los nombres más influyentes en la escena del juego. Y por lo que estaba empezando a comprender, también se había hecho varios enemigos. Encontrar su correo electrónico no fue un desafío. Quiso la suerte que lo tuviera incluido en su página de Facebook. Probablemente era una dirección comercial, tal vez una que ni siquiera verificó personalmente, pero no me importaba. Incluso si uno de sus subordinados lo leyera, al menos tomarían en serio el mensaje que estaba a punto de enviar. Señor Coates, no me conoces, pero tenemos el mismo nombre, y aparentemente esto es suficiente para que varias personas gravemente equivocadas nos confundan. En las últimas semanas he recibido varias llamadas telefónicas amenazantes y acosadoras de personas que creen que soy tú. Tampoco lo sé, no me importa lo que hiciste para cabrearlos tanto, pero te insto a que actúes para que todo esto se detenga. Parece tener recursos para contactar a sus seguidores, y si yo fuera usted, usaría esos recursos para informarles que han estado contactando a una persona con su nombre, y se han comportado de manera ilegal. Si estas llamadas no se detienen, mi próximo paso es una acción legal. Tengo la sensación de que no quieres eso. Les insto a que se tomen esto en serio. O estas llamadas cesan, o tendrá noticias de mi abogado. Sé lo que probablemente estás pensando. ¿Por qué culparlo por esto? ¿Por qué amenazarlo con acciones legales? Después de todo, no era él quien había hecho las llamadas. No, no lo fue, pero sé un par de cosas sobre las guerras de fuego en línea, y sé que, en general, cuando ha alcanzado un nivel como este, es probable que ambas partes compartan la culpa. Si se amenazaba con emprender acciones legales, este otro Brandon Coates me tomaría en serio. Resulta que realmente no debería haber hecho eso. La siguiente llamada no fue a la casa de mis padres. Fue a mi celular. No pude responder cuando llegó la llamada. Estaba en el trabajo. De hecho, ni siquiera vi la llamada hasta la hora del almuerzo, cuando revisé mi teléfono y vi un buzón de voz esperando. Mi historial de llamadas mostró una llamada perdida. Naturalmente, era un número bloqueado. No tenía forma de llegar a la persona que me había dejado este mensaje. Por supuesto, sabía quién era. El corazón me martilleaba en el pecho, más de rabia que de miedo, pero también tenía bastante miedo. Quienquiera que fueran estos imbéciles, se habían apoderado de mi número de teléfono celular no listado, que había adquirido recientemente, después de cambiar de ciudad para mudarme con mis padres, y que de ninguna manera había puesto en línea, ni siquiera en un correo electrónico. Fui a mi coche y recuperé el mensaje. Me senté allí, sintiéndome más caliente del que debería, considerando que afuera estaba nevando, y escuché. La voz que habló era profunda, ronca, demacrada y apenas calificada como humana. Hola, señor Brandon Coates, también conocido como Brendaddy. Obviamente, no sabes lo que es bueno para ti. Crees que puedes jodernos, pero te equivocas. Sabemos dónde vives. Te hemos visto dormir. Te estamos mirando ahora mismo, mientras estás sentado en tu coche. Nunca nos verás, pero siempre te veremos a ti. Ahora nos perteneces, cabrón. Tu peor pesadilla acaba de comenzar. Me inundó un sudor frío. Yo estaba temblando. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, mirando a todos los que pasaban, por donde estaba mi vehículo, justo al costado de la carretera, a menos de una cuadra de mi oficina. Ese tipo en una suite gris, me estaba mirando. No, estaba mirando detrás de mi coche a una mujer que hacía jogging. ¿Qué pasa con el vagabundo aparentemente benigno que se encuentra a solo unos metros de distancia? ¿O qué pasa con ese tipo a punto de cruzar la calle? Mi mirada pasó más allá del hombre que esperaba cruzar. Detrás de él había una figura quieta y silenciosa, mirando directamente a mi coche.
Nadie más pareció notarlo, pero no pude evitarlo. Era bajo, casi enano, y sus proporciones eran extrañas. Un brazo era más largo que el otro. Su cabeza y cuello estaban en un lugar extraño de su cuerpo, casi hasta su hombro. Llevaba una máscara de hombre lobo de Ayoeben. En estado de shock, me enderecé en mi asiento y parpadeé un par de veces. Cuando miré de nuevo, se había ido. Mi teléfono sonó en ese momento. Para mis oídos estresados, sonaba como una sirena de ataque aéreo. Te dejamos vernos, Brain Daddy. Espero que comprenda que ahora hablamos en serio. Tragué saliva. Claramente, esta persona no se vería amenazada por acciones legales. ¿Qué quieres? Croé. Te queremos, dijo la voz. Muerto. Hubo silencio al otro lado de la línea durante un rato. Pensé que la persona había colgado. Y entonces dijo, pero primero mataremos a tus padres. Primero tu mamá, y luego tu papá, para que él pueda verla morir. Vamos a matar a tu esposa infiel. Entonces mataremos a tu hermano. Cuando todos los que te importan se hayan ido, te mataremos. ¿Por qué? Me escuché preguntar, como si viniera de lejos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no sabes con quién joder, y con quién no joder, Brain Daddy? No conoces el tipo de pozo profundo de mierda que has perturbado. Al parecer, nadie te dijo el tipo de cosas que podemos hacer. O tal vez no crea que podamos hacerlo. Espero que creas ahora, Brain Daddy. Tragué de nuevo. Estaba totalmente seco, así que sentí como si mi garganta se frotara contra el papel de lija. Pensé que se trataba de códigos de trampas o algo así. Siempre empieza pequeño, dijo la voz. Seguía haciéndose más profundo y con un sonido más malvado. Si Satanás me hablara alguna vez, imagino que así sonaría su voz. Mierda de mentalidad alta como usted cree que puede estafar y nunca ser atrapado. Estamos aquí para mostrarle lo equivocado que está. No tienes idea de lo mal que la has cagado. Se cortó la comunicación. Pasé el resto de esa semana en una nube de miedo y miseria. Casi no podía comer. Apenas podía respirar. No me atrevía a llamar a la policía, ni a intentar advertir a mis seres queridos de lo que me estaba pasando. Sabía que estaban mirando. Sabía que un movimiento en falso de mí solo aceleraría el castigo que sentían que me correspondía. Pasé la mayor parte de mi tiempo en casa, mirando la pantalla de mi computadora portátil, preguntándome qué podría hacer para terminar con este infierno en el que me había encontrado sin tener la culpa. Y luego, en la esquina de mi pantalla, se abrió una ventana de chat. No había usado el chat de MSN durante más de un año. La mayoría de las personas con las que solía mantenerme en contacto, ya no formaban parte de mi vida. Había olvidado que el programa estaba en mi lista de inicio y que se ejecutaba constantemente en segundo plano. Al verlo, sentí que aumentaba el pánico. Mi visión se volvió borrosa y por un instante, tuve la certeza de que eran estas personas nuevamente. Estas personas sin rostro que siempre estaban mirando. Pero el nombre de pantalla era Brain Daddy. Aquí hay una copia y pega de nuestro chat. Todavía estaba conectado con mi, ahora antiguo nombre de pantalla, DrinkPBR. B. Lo siento, amigo. D. ¿Qué mierda, hombre? B. No puedo detener lo que está pasando. Lo siento mucho. D. ¿Qué está pasando? No puedo respirar, tengo miedo de salir. B. Es un cumplido, hombre. Realmente no puedo explicarlo. Nunca lo mencioné para no lastimar a la gente. D. Amigo, te advertí que si no hacías esto, llamaría a la policía. ¿Quiénes son estas personas? B. Nada que la policía puede hacer. D. ¿Qué diablos se supone que significa eso? B. Mira, no tengo mucho tiempo para explicar. Ellos estaban detrás de mí, pero me asusté y les dije que yo, no era yo. Vi tu nombre aparecer en Facebook, y dije que era yo. D. Bien, primero, tu trasero está tan demandado. En segundo lugar, tu maldita cara engreída está pegada a todos estos sitios de juegos.
¿Cómo lograste decirles que soy tú? B. No ven como nosotros. Realmente no. No puedo expandirme mucho mejor. No como nosotros. Les encanta jugar, pero lo odian cuando los ofendes. Les dije una vez que se fueran a la mierda. Ahora me quieren muerto. D. No, a mí me quieren muerto, idiota. Y me están mirando ahora mismo, así que no me digas que no ven. B. Te escuchan, y te huelen, pero no ven. Como dije, es complicado. Por eso te estoy enviando un mensaje. Si no hablas, ellos no saben. D. Solo dime quiénes son. No quiero pasar el resto de mi vida con miedo. B. No es así como funciona. No puedes escapar. Dicen que viene a por ti, luego estás muerto. D. Te escapaste de ellos diciéndoles que yo era tú. B. Tuve suerte. Había otro Brandon Coates en mi ciudad. Pero somos los únicos dos. Excepto que estaba bastante equivocado en eso. Era el único Brandon Coates de la ciudad. De hecho, yo nací como Warren Brandon Coates, Jr. Fui por Brandon, porque mi padre fue por Warren. Rápidamente, me desconecté de la sala de chat, y me puse a trabajar. Fui a mi página de Facebook, y cambié mi nombre a Warren Coates, Jr. Hice lo mismo con mi nombre de Twitter, mi currículum de LinkedIn, mi dirección de correo electrónico. Cambié el mensaje de correo de voz en mi teléfono a "ha contactado a Warren", etc. Saqué mi licencia de conducir y sonreí, viendo que mi nombre decía Coates, Warren Brandon Jr. Y esperé. No fue hasta el día siguiente que volví a saber de ellos. Yo dejo sonar el teléfono. Finalmente fue al correo de voz. Esperé más de una hora antes de tener el valor de recuperar el mensaje. Era la misma voz, pero el tono de su mensaje era ligero y amistoso. Oh, lo siento. Debo tener a la persona equivocada. Nunca volví a saber de ellos. Después de unos años, pude relajarme, finalmente, convencido de que estaba a salvo. Ayer busqué en Google, Brandon Coates, Brain Daddy nuevamente. El primer éxito fue su obituario. Eso me quedaba bien. Que se joda, de todos modos. Descripción. SCP-5012 es un huerto de árboles del subgénero Cerasus 1. Situado en la provincia italiana de Tirol del Sur, antiguo emplazamiento del anfiteatro Casadua. Los árboles que constituyen a SCP-5012 se encuentran en un ciclo continuo de floración y fructificación, independientemente de las condiciones de suelo y climatológicas. No se ha observado que SCP-5012 experimente senescencia, o sea, el proceso de envejecimiento. Durante sus fases de fructificación, los árboles de SCP-5012 producen SCP-5012-A, una variación psicotrópica de la cereza dulce. Por lo demás, SCP-5012-A es nutricional y gustativamente idéntico a los frutos de los Prunus avium, o cerezo silvestre, que han sido deshuesados y endulzados. La ingestión de SCP-5012-A induce una alucinación vívida en los sujetos, junto con sinestesia, desorientación y euforía leve. Después de la exposición, los sujetos experimentan una fuerte compulsión por documentar su experiencia a través de un medio escrito. Mientras que la naturaleza de tales alucinaciones varía según el uso, la mayoría parecen estar asociadas con SCP-5012, acompañado con el signo de la almohadilla. Estos últimos, designados individualmente como SCP-5012, de 1 a -24, son un conjunto de humanoides que se asemejan a la antigua orquesta conmemorativa del Gólgota. Sin la violonchelista principal, Fiorenza Marcelli. Cada instancia de SCP-5012, almohadilla, se integra en los troncos de uno o más árboles. Las instancias de este SCP no envejecen ni se descomponen.
SCP-5012-B es una entidad o colectivo confinado a SCP-5012. No se han documentado relatos de primera mano sobre la apariencia o el comportamiento de SCP-5012-B. Sin embargo, parece ser un consumidor frecuente de SCP-5012-A, con suficiente conocimiento personal de SCP-5012-A para dedicar sus escritos a instancias específicas. Los procedimientos especiales de contención están aún pendientes. Procedimientos de contención heredados. SCP-5012 es propiedad legal de Fiduilium Agriculture, una empresa pantalla de la Fundación. Se han implementado medidas estándar contra el traspaso, según sea apropiado para los proyectos de bajo riesgo. SCP-5012 debe mantenerse de manera estándar para el subgénero Cerasus, incluyendo las cosechas regulares de SCP-5012-A, con fines de estudio y experimentación. Se aconseja al personal que ignore a SCP-5012 numeral. SCP-5012-B se encuentra autocontenido totalmente. Historia. De acuerdo con los registros de archivo, SCP-5012 siempre ha sido conocido por la Fundación, habiendo sido documentado inmediatamente después de su inicio, el 1 de enero de 1924. El autor de su documentación es desconocido, pero se presume que fue el Dr. Cain Crowe, dada su formación en botánica y ecología. De igual manera, las medidas de contención se aprobaron inmediatamente después de la documentación de SCP-5012, lo que condujo a un gasto inaceptable de recursos. No se informó de ningún incidente, brecha, o experimento in situ, hasta el 26 del 05 de 1956, cuando todo el personal presente en SCP-5012 sufrió una reacción aguda de náuseas y desmayándose en el lugar. Después del incidente 5012-A, los auditores de ASRI inmediatamente declararon que el proyecto de SCP-5012 estaba inactivo y excedía el presupuesto. Los procedimientos de contención de SCP-5012 se redujeron a su iteración actual, después de una reunión de emergencia del supervisor de HLCL. Debido a que actualmente se desconocen las circunstancias de la desaparición de la orquesta conmemorativa del Gólgota, así como la naturaleza de los artefactos recuperados de las residencias de sus miembros, el Comando Supervisor de la Fundación ha autorizado una investigación más profunda de los eventos del 1 de enero de 1924. El destino final de Fiorenza Marcelli es actualmente desconocido. El 18 del 06 de 1959, el Comando Supervisor de la Fundación autorizó la experimentación con SCP-5012 tras una amplia auditoría presupuestaria. La experimentación fue supervisada por el Dr. Cecil Goss, asistido por los investigadores Rebecca Chiavarella y Piero Bertoldi. Al proyecto SCP-5012 se le asignó posteriormente al equipo de laboratorio y 2 miembros del personal de clase D. Los experimentos iniciales se ajustaron a la documentación inicial de SCP-5012. Sin embargo, debido a la falta de familiaridad del personal de investigación con los miembros de la orquesta conmemorativa del Gólgota, la identificación de los focos de las alucinaciones inducidas por SCP-5012-A resultó difícil. Posteriormente, la experimentación pasó del estudio de SCP-5012-A al de SCP-5012 o numeral. Las muestras de piel y cabello de SCP-5012 numeral confirmaron que tales instancias eran biológicamente humanas en su composición. Además, las instancias de estos SCP poseían sistemas circulatorios funcionales llenos de una sustancia químicamente similar a la mermelada de cereza. Aproximadamente 450 mililitros de sangre del SCP fue extraída y almacenada en un matraz al vacío, y luego refrigerada en la cocina comunal. El 04 del 07 de 1959, el investigador Bertoldi reportó haber escuchado un fuerte ruido en la cocina.
Aunque se informó que estaba vacía al llegar, el investigador señaló que el frasco de sangre había sido sacado del refrigerador y se había derramado en el piso. Aunque se encontraron las huellas dactilares del Dr. Goss en el frasco, él no se encontraba en ninguna parte. El Dr. Goss fue declarado oficialmente desaparecido el 05 del 07 de 1959, un día después. Este es un mensaje de la directora Chiavarella, dirigida al Dr. Bertoldi, en la fecha 19 del 11 de 1959. 5012-B ha estado bastante activo recientemente, como probablemente habrás escuchado, pero si aún no has sido informado, creemos que algo ha cambiado. Normalmente, 5012-A produce alguna forma de arte, ya sea poesía, sinfonías, etc. Todavía estamos recibiendo algo de eso, seguro, pero recientemente hemos visto un aumento en los mensajes más cortos, 1 o 2 frases como máximo. Además, la mayoría simplemente indican algún 5012 numeral específico o un instrumento que tocaron. Claro, podría ser algo experimental, pero la mayoría de los otros artículos tenían algún tipo de tema narrativo para atarlos. Siendo realistas, esto no debería afectar al proyecto de contención, pero no pierda de vista a los compradores. El acuerdo de Cardiff financia un cuarto de los proyectos de 77. Incidente 5012-E. El 1 de octubre de 1961, el oficial Craxi informó de un humanoide desnutrido que deambulaba por SCP-5012 en un estado de aparente delirio. Se autorizó la captura, bajo el supuesto de que el oficial Craxi había visto al mismo SCP-5012-B. La entidad lloró al ser detenida, pero no se resistió. Un examen físico preliminar de SCP-5012-B reveló lo siguiente. Es un varón biológicamente humano de ascendencia europea, muy probablemente cerca de los 50 años. No se han registrado propiedades inherentemente anómalas. Los dedos tercero y quinto del pie izquierdo del SCP-5012-B, así como toda la pierna derecha, debajo de la espinilla, habían sido destrozados en un incidente pasado, reemplazados por prótesis de madera finamente elaboradas. Las cuerdas vocales de SCP-5012-B están muy dañadas, lo que lo deja esencialmente mudo. Las huellas dactilares del SCP son idénticas a las del Dr. Cecil Goss, desaparecido tiempo atrás. Al momento de la captura, SCP-5012-B llevaba un juego de uniformes negros andrajosos, así como una mochila que contiene un cuaderno de 37 páginas, varios lápices rotos, y un diagrama dibujado apresuradamente con un propósito poco claro. El SCP sacó además una tarjeta de identificación del Dr. Goss al ser interrogado. Como la tarjeta del Dr. Goss estaba programada para que caducara el 1 de enero de 1960, la identidad de SCP-5012-B no ha sido verificada en la actualidad. Durante el interrogatorio, SCP-5012-B solicitó una máquina de escribir con la que documentar sus experiencias. Documento 5012-JE. Lo siento. Dame un momento para pensar. Mi primer recuerdo es el de ser aplastado en un punto de la nada, sumergido en un profundo silencio. Mi cuerpo no sintió ningún dolor, cualquier vestigio de mí mismo que quedara para experimentar la implosión no era estrictamente físico. Pero, seguía siendo yo. De alguna forma o manera, yo existía, solo que no físicamente. Es difícil de explicar si no lo has sentido tú mismo. Dame un minuto. Piense en cómo se siente una habitación bien decorada pero sin ventanas, e imagínate que esa sensación es tangible. Ahora, imagina que las luces se han apagado. La habitación todavía existe, está tan elegantemente decorada como antes, y viste la habitación, así que tú viste esa sensación. Pero ya no puedes verla. La capacidad de que ese sentimiento exista, en su estado más puro, ya no existe. Por menos de un momento a otro, existí y no existí en completa quietud. Entonces empecé, y perdóname por antropomorfizar mi mitad. Empecé a moverme.
Algo me succionaba a través de un tubo áspero, algo lo suficientemente delgado como para raspar, y lo suficientemente largo como para sentirlo en algún nivel, y lo suficientemente largo como para, bueno, oír algo. Voy a tratar de poner esto lo más cerca posible de la precisión que puedo conseguir en italiano. Había un sentido singular de sinfonía. No una suma de sus partes, sino la sinfonía singular, como una unidad. No empezaba ni se detenía. Sentía que siempre estaba ahí, como si hubiera entrado en una habitación vacía en medio de la actuación de un tocadiscos. No había otra dirección que no fuera hacia adelante, ni siquiera hacia atrás, así que tengo que asumir que no era estrictamente sonido. Pero, se supone que es clínico, pero no hay forma de evitarlo. Era bello. Si hubiera podido quedarme allí para siempre, lo habría hecho. Y entonces, de repente, vuelvo a existir. Excepto, dame otro momento. Antes de que pudiera procesar algo, sentí que me derrumbaba internamente. Hacer algo se sentía mal, doloroso. No encajaba, nada de mí ni nada sobre mí lo hacía, como si fuera una clavija redonda que intentaba clavarse en un agujero cuadrado, retorcido y destrozado en una forma extraña que no estaba hecho para ocupar. Simultáneamente, estaba constreñido y expuesto, como si la expresión de mí, yo, fuera una lata aplastada y perforada que intentaba encajar. No estaba haciendo nada, literalmente creo. Siendo, pensando, existiendo, alguna fuerza invisible estaba raspando y empujando contra cualquier intento de ser. Abrí la boca para gritar, y solo entonces me encontré armonizando con... Creo que era un violín, emanando del conjunto de lo que, en ese momento, era un violín. No necesariamente el sonido, no, pero, es difícil de explicar con palabras. El violín estaba allí, en todas partes, impregnado en todo, tan natural como la gravedad, pero para mí tan prestigiosa como una ampolla. Fuera lo que fuera, era ruidoso, como una cómoda de madera arrastrada por un suelo de madera. Podía taparme los oídos, gritar, correr a cualquier lugar que quisiera, y todavía reconocería el violín. No estoy seguro de cuánto tiempo he estado acostado entre comillas, allí, indefenso. Durante un tiempo, estoy seguro de que la muerte dejó de ser una perspectiva horripilante, pero ni siquiera pude morir, correctamente si se puede decir de esa forma, como si el cese de mi vida dependiera de alguna regla no escrita. Finalmente, después de lo que debió haber sido una eternidad sin poder hacer nada, me entregué al violín. Y entonces, sentí que el dolor se aligeraba, y que podía ser, de nuevo. Por favor, dame otro momento. No hay muchas palabras precisas para describir dónde me encontré. La analogía más cercana sería una nada plana, sin rasgos, rota solo por una fina capa de algo. Algo deliberado, como si se tratara de transmitir un mensaje que, al menos para mí, resaltara lo que no era. Sabía que estaba de vuelta en el área de contención, pero era poco más que un escenario. A mi alrededor había, entre comillas, accesorios, retorcidos, imprecisos, pero inequívocamente humanos, por así decirlo. Todos estaban destrozados, por exposición, o por animales o de otra manera, pero ninguno de ellos estaba muerto. No importaba la extensión de sus heridas, ninguno de ellos estaba muerto. No estoy completamente seguro de que pudieran morir. Ninguno parecía demasiado preocupado por sus heridas graves como para hacer algo más que quedarse cómodamente inmóviles. Mi primer instinto fue llamar a uno de ellos, pero incluso hablar fue, bueno, performativo. No podía hablar sin cantar, o caminar sin bailar, o escribir sin caer en la poesía o la sinfonía. Todo el universo estaba en sintonía con el violín que gritaba desde el fondo de mi mente, como una obra de teatro. Hacer cualquier otra cosa era romper el fino barniz de la actuación, golpear contra una cortina o caer en la oscuridad al borde del escenario. Y aparte de esa vacía actuación de la inmortalidad, había poco más que destacar. Bailé durante lo que debieron ser días, tratando desesperadamente de encontrarle sentido a mi entorno. Donde no había miseria, ni dolor, ni animales mohosos, había un profundo sentido de ausencia.
Algo estaba faltando, algo que el violín nunca necesitaba tener en cuenta, como un campo que sabes que existe pero que no estás mirando. Como si no fuera importante para lo que era. Pero no podía parar. Entre una comprensión más profunda de mi situación y la de los moribundos que me rodeaban, la inmortalidad de la putrefacción no era la elección ideal. Así que profundicé más, a lo largo del sitio, tratando de encontrar alguna explicación. Y, entonces me comí una cereza. De repente, sentí que un inmenso peso se disolvía de mi ser. El violín había desaparecido. En su lugar había una sinfonía familiar. Estaba sentado en una cabina dentro de un restaurante, pinté un brillante despliegue de nuevos y excitantes colores, mientras un cuarteto de mujeres cantaba una canción de mi mente ahora forcejea para ponerla en palabras. Pero sé que era hermosa, que era real. Y entonces me desperté. El dolor de reajustarse al violín fue amplificado por un repentino choque de torpeza. El mundo a mi alrededor no solo se sentía triste, se sentía incompleto. La ausencia de algún algo me dejó expuesto. Lo peor de todo, el recuerdo de lo que perdí se desvanecía. Al segundo que el bolígrafo tocó el papel, se perdió. Intenté de nuevo, para recapturar el gozo. Comí las cerezas, las cociné, herví la corteza, y las hojas y flores en té. Cualquier cosa para recapturar esa realidad, y cada vez fui arrastrado de nuevo a la nada medio muerta. Así que rompí el último tabú. Comí carne de uno de los músicos. Por un breve y hermoso segundo, estoy de vuelta en el vacío sinfónico. Cuando mi existencia se reafirma, vuelvo a estar en una cámara de ruido, atrapado de nuevo por restricciones foráneas. Por todas partes suena una trompeta, un grito sostenido a la aburrida injusticia con la que traté de expresarme. Nunca se hace más fácil, tratando de reajustarse. Más rápido, tal vez, pero no es algo para lo que uno pueda prepararse. Las reglas de cada músico, digamos, son tan únicas como ubicuas. Incluso prepararse para el siguiente, es violar las reglas establecidas por el presente. Ni siquiera puedo recordar cuál era la siguiente. Los mundos, quiero decir. Había una sensación similar de incompletitud, agujeros donde algo debería haber estado. La mayoría de ellos, la fundación existe, pero siempre hay algo malo en ellos. Los edificios, la gente, todo es tan retorcido como sus alrededores. Como caricaturas grotescas, tocando cualquier parte que los instrumentos decretan. Me preguntaste sobre el cuaderno, todo lo que hay ahí. Eso es un mapa. Docenas de ellos. Ni siquiera ellos eran suficientes. Hasta que no memorizas los nombres y las caras de cada uno, donde terminarás es pura conjetura. Pensé que si trazaba el lugar donde estaba con el lugar donde terminé, y cómo, tal vez podría encontrar el camino a casa. Lo que voy a decir a continuación puede ser infopeligroso. Cada mundo al que fui, fue retorcido con la melodía de un instrumento específico. Algunos eran menores. Recuerdo claramente un universo en el que la fundación daba visitas guiadas a través de la arboleda. Otros menos. Otro mundo me tenía atrapado, inmóvil, sin poder saborear, oler, o sentir nada más que metal caliente y plástico ardiente, en una pared de números mientras un choque ardiente recorría repetidamente mi ser. Sin embargo, durante todo ese tiempo mantuve la fe en que, con el tiempo, llegaría a casa. Ese ideal era lo único que me mantenía bailando. Mi casa estaba completa, era colorida, vibrante, y entera. La existencia no estaba obligada a expresar nada más que la plenitud del ser. Y era muda. Y supongo que por eso, aunque Fiorenza apareciera en todas partes menos aquí, yo ignoraba este mundo. Algo debe haber cambiado, porque nunca antes me había fijado en el violonchelo. Viene con mayor frecuencia por la noche. Ese recuerdo molesto, royendo en algún rincón de tu mente, como un roedor masticando las esquinas del panel de yeso.
El recuerdo de un mundo de diversión de dibujos animados brillantemente iluminado, o un mundo de marionetas. Un recuerdo de un programa de televisión, lo vería sentado con las piernas cruzadas en el piso de la sala, con la atención entusiasta fija que solo un niño puede brindar. La atención que desea ahora, quizás no la había brindado con tanta libertad. Porque hay algo en ese programa, algo en la música discordante, los detalles de los personajes, sus motivaciones y las historias, las sonrisas maníacas fijas que, mirando hacia atrás, parecen demasiado siniestras para ser un programa para niños. Intentas bloquear el recuerdo y, sin embargo, en el fondo de tu mente, la mayoría de las veces por la noche, la sonrisa fija de la marioneta sigue sonriendo. Descripción general. Candle Cove es un creepypasta ampliamente conocido y popular, sobre una serie de televisión ficticia, que se recoge en varios carteles en un foro de nostalgia infantil. A medida que los carteles comparten sus recuerdos, las cosas que recuerdan colectivamente se vuelven cada vez más siniestras, y los personajes que aparecen claramente no son adecuados para que los niños los vean. Ejemplos notables son, el hazme reír, el barco que está vivo y luce una boca enorme. Horacio Horrible, un personaje tuerto con dientes demasiado grandes. Y lo más famoso, un personaje esqueleto conocido como The Skin Taker, traducido, el tomador de piel, que usa la carne de los niños sobre sus desnudos huesos. Difícilmente Barrio Sésamo, ¿verdad? Foronet Nostalgia, televisión, local. Aquí redactaremos los mensajes de cada uno de los usuarios, que irán recordando poco a poco, detalles escalofriantes del programa en cuestión. Skyale 033. Asunto. Espectáculo infantil local de Candle Cove. ¿Alguien recuerda el programa de este niño? Se llamaba Candle Cove y debí tener 6 o 7. Nunca encontré referencias a él en ningún lado, así que creo que estaba en una estación local alrededor de 1971 o 1972. Vivía en Ironton en ese momento. No recuerdo qué estación, pero sí recuerdo que estaba encendida a una hora extraña, como las 4 p.m. Mike Painter 65. Asunto. Espectáculo infantil local de Candle Cove. Me parece muy familiar. Crecí fuera de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove, se trataba de piratas. Recuerdo a un pirata marioneta en la boca de una cueva hablando con una niña. Skyale 033. Asunto. Espectáculo infantil local de Candle Cove. ¿Sí? De acuerdo, no estoy loco. Recuerdo al pirata Perky. Siempre le tuve un poco de miedo. Parecía construido a partir de partes de otras muñecas, de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una vieja muñeca de porcelana, parecía una antigüedad que no pertenecía al cuerpo. No recuerdo qué estación era esta. Sin embargo, no creo que fuera WTSF, un canal de Estados Unidos. Bajar en 2005. Lamento resucitar este viejo hilo, pero sé exactamente a qué te refieres, Skyale. Creo que Candle Cove funcionó durante solo un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12 años y lo vi varias veces con mi hermano. Era el canal 58, cualquiera que fuera la estación. Mi mamá me dejaba cambiarlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. Tuvo lugar en Candle Cove, y se trataba de una niña que se imaginaba a sí misma como amiga de piratas. El barco pirata se llamaba el Hazme Reír, y el pirata Perky no era un pirata muy bueno porque se asustaba con demasiada facilidad. Y había música de Calliope, constantemente sonando. No recuerdo el nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que fue Janice. Skyale 033. Gracias Jaren. Los recuerdos volvieron a inundar cuando mencionaste el Hazme Reír y el canal 58. Recuerdo que la proa del barco era una cara sonriente de madera, con la mandíbula inferior sumergida. Parecía que se estaba tragando el mar y tenía esa horrible voz y risa de Edwin. Recuerdo especialmente lo discordante que fue cuando cambiaron del modelo de madera / plástico a la versión de marioneta de espuma de la cabeza que hablaba. Mike Painter 65. Ja, ahora también lo recuerdo.
¿Recuerdas esta parte, Skyale? Tienes que ir dentro. Skyale 033. Mike, me dio escalofríos al leer eso. Sí, lo recuerdo. Eso es lo que el barco siempre le decía a Perky cuando había un lugar espeluznante al que tenía que entrar, como una cueva o una habitación oscura donde estaba el tesoro. Y la cámara empujaba hacia el rostro del hazmerreír con cada pausa. Tienes que ir dentro. Con sus dos ojos torcidos y esa mandíbula de espuma flácida y el hilo de pescar que lo abría y cerraba. ¡Puah! Se veía tan barato y horrible. ¿Os acordáis del villano? Tenía una cara que era solo un bigote de manillar sobre unos dientes muy altos y estrechos. Kevin Hart. Honestamente pensé que el villano era el pirata Perky. Tenía unos 5 años cuando se emitió este programa. Combustible de pesadilla. Bajar en 2005. Ese no era el villano, el títere del bigote. Ese era el compinche del villano, Horace Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba encima del bigote. Solía pensar que eso significaba que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El tomador de piel. No puedo creer lo que nos dejaron ver en ese entonces. Kevin Hart. Jesús H. Chris, el desollador. ¿Qué tipo de programa para niños estábamos viendo? En serio, no podía mirar la pantalla cuando apareció el tomador de pieles. Simplemente descendió de la nada en sus cuerdas, solo un esqueleto sucio, con ese sombrero de copa marrón, y esa capa. Y sus ojos de cristal que eran demasiado grandes para su cráneo. Skyale 033. No estaban cosidos locamente, su sombrero de copa y su capa. Se suponía que era piel de niños. Mike Painter 65. Sí, eso creo. Recuerdo que su boca no se abría y cerraba, su mandíbula simplemente se deslizaba hacia atrás y hacia abajo. Recuerdo que la niña dijo ¿por qué tu boca se mueve así? Skyale 033. Estoy tan aliviado de que otras personas recuerden este terrible espectáculo. Solía tener este recuerdo horrible, un mal sueño que tuve, donde terminaba el tintineo de apertura, el espectáculo se desvaneció de negro, y todos los personajes estaban allí, pero la cámara solo estaba cortando a cada uno de sus rostros, y solo estaban gritando, y los títeres y marionetas se agitaban espasmódicamente, y todos gritaban, chillaban. La chica solo estaba gimiendo y llorando como si hubiera pasado horas de esto. Desperté muchas veces de esa pesadilla. Solía mojar la cama cuando la tenía. Kevin Hart. No creo que haya sido un sueño. Yo recuerdo eso. Recuerdo que fue un episodio. Skyale 033. No es posible. No hubo trama ni nada, me refiero literalmente a estar de pie en el lugar, llorando y gritando durante todo el espectáculo. Kevin Hart. Tal vez estoy fabricando la memoria porque dijiste eso, pero juro por Dios que recuerdo haber visto lo que describiste. Ellos solo gritaron. Bajar en 2005. Oh Dios. Sí. Recuerdo que la niña, Janice, la vi temblar. Y el tomador de pieles, gritando a través de sus dientes rechinando, su mandíbula ladeando tan salvajemente que pensé que se saldría de sus bisagras de alambre. Lo apagué y fue la última vez que vi. Corrí a contárselo a mi hermano y no tuvimos el valor de volver a encenderlo. Mike Painter 65. Visité a mi mamá hoy en el hogar de ancianos. Le pregunté acerca de cuando yo era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años, y si recordaba un programa para niños, Candle Cove. Ella dijo que estaba sorprendida de que pudiera recordar eso, y le pregunté por qué, y ella dijo porque solía pensar que era tan extraño que dijeras voy a ir a ver Candle Cove, ahora mamá. Y luego sintonizabas la televisión para estática y sobresale el aire muerto durante 30 minutos. Tuviste una gran imaginación con tu pequeño espectáculo de piratas. Origen y desarrollo.
A diferencia de la mayoría de los creepypastas que, por su propia naturaleza, evolucionaron a partir de las contribuciones de numerosos carteles, que con el tiempo esculpen y dan forma a la narrativa en su forma actual, agregando, eliminando y alterando detalles hasta que se forma una versión colectiva de la historia o el personaje, Candle Cove se remonta a un solo autor, que inicialmente presentó la historia completa como pieza terminada y luego lanzó la historia comercialmente como parte de una colección de cuentos. El autor Chris Stroud, que también es ilustrador, publicó originalmente la pieza en Ichor Falls, un sitio de ficción de terror el 15 de marzo de 2009, no aprobó las últimas versiones y adaptaciones de su trabajo, pero la ficción ha mutado en nuevas formas. Sin embargo, lo interesante de esta historia en particular es lo meta, que se vuelve cuando consideras que la historia se inspiró en el género creepypasta en su conjunto, y que en su camino de convertirse en un creepypasta popular en sí mismo, imitó con éxito la forma en que otros creepypastas están formados. Espera, lo explicaré. Candle Cove está escrito en lo que se conoce como forma epistolar. Se trata básicamente de un medio formado por la correspondencia entre diferentes personajes, donde la trama principal se revela o se desarrolla a partir de las interacciones entre ellos. En el pasado, esto generalmente se refería a letras entre los personajes o extractos de las entradas del diario. Piense en un clásico de terror como Drácula, no está escrito como una narración en tercera persona, pero está reconstruido en conjunto de cartas, telegramas y anotaciones del diario, colecciones de epístolas. En una actualización moderna, Stroud adoptó la estructura epistolatoria para crear su historia no como una historia lineal, sino como si fuera un intercambio entre carteles en el foro Net Nostalgia. Stroud, al escribir, todos los colaboradores enmarcaron la historia como si varias personas estuvieran compartiendo sus propios recuerdos del programa de ficción y se sintieran cada vez más perturbadas a medida que compartían cada vez menos detalles agradables para los niños y se recordaban mutuamente los elementos que habían olvidado previamente pero que estaban pasando por alto. Los estudiosos han notado que el éxito de Candle Cove puede vincularse a su verosimilitud. Para aquellos que no lo saben, verosimilitud significa esencialmente fingir muy bien o mantener una apariencia o una voz. El hecho de que Stroud sea capaz de convencer con éxito a un lector involuntario de que esta historia es una interacción entre diferentes carteles, todos con sus propias voces y personajes individuales, en lugar de simplemente la construcción de un hombre, es un ejemplo de verosimilitud. Es esta verosimilitud y el deseo de presentar la pieza como si fuera una interacción real lo que llevó a que la historia se difundiera y adoptara como un creepypasta sin la aprobación de Stroud. A medida que fue recogido y compartido, la verosimilitud de la escritura hizo posible que los lectores suspendieran su incredulidad y miraran la pieza como si realmente fuera una colección de publicaciones en un foro. Esto luego llevó a una evolución de la narrativa a medida que otros comenzaron a publicar sus propios recuerdos, claramente ficticios, del programa y los personajes, adaptando y ampliando los detalles existentes. Lo interesante es que a medida que la historia se extendió a otros foros, adoptó formas nuevas y no aprobadas pero mantuvo la verosimilitud, presentándose en numerosos foros como si se tratara de un verdadero espectáculo.